hermanos. Las intenciones para la Eucaristía de esta tarde son Rogelio Peralta, primer año; Tulia Persia, cuarto día; Casilda García Coste, 18 años; Elsa Peña; Francisco Peña, por las ánimas del purgatorio; a San José por la salud de Luz Milares, por la conversión y salud de Rafael Díaz, por la protección y liberación de un joven; al Espíritu Santo por la liberación y conversión de Tori Collado; a la Sagrada Familia por la salud de todos los afectados del COVID de la comunidad de Ángeles Custodios; al Espíritu Santo por la salud y protección de Bernarda, por todos los enfermos de cáncer, por la salud y la unión de la familia Lora Rodríguez, por la salud de los enfermos de la familia Hernández Cabrera, por la salud y liberación de Mérido García, por la salud espiritual de María Mercedes Peña.
recorres la vida, tú nunca sola estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. 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 Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Hermanos y hermanas, vamos a comenzar esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para elevar al Señor nuestras plegarias, este sacrificio eucarístico, en favor del alma de Rogelio Peralta, primer año de haber partido hacia la casa del Padre. Oramos también por cada uno de sus familiares que les recuerdan en este día, para que el Señor sea consuelo y fortaleza para ellos. Les invito a pedir perdón públicamente diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, A los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, nosotros los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a tu siervo Rogelio Peralta, y pues creyó en ti y en la resurrección futura, merezca alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Abramos el corazón a esta palabra que Dios nos dirige. Lectura del libro de los Jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo el terebinto que hay en Ofrá, perteneciente a Joás de los de Abiezer.
Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo: «El Señor esté contigo, valiente guerrero». Gedeón respondió: «Perdón, mi Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres, diciendo: el Señor nos hizo subir de Egipto? En cambio ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor se volvió hacia él y le dijo: «Ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Madián. Yo te envío». Gedeón replicó: «Perdón, mi Señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre». El Señor le dijo: «Yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre». Gedeón insistió: «Si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que estás hablando conmigo. Te ruego que no te retires de aquí hasta que vuelva a tu lado. Traiga mi ofrenda y la deposite ante ti». El Señor respondió: «Permaneceré sentado hasta que vuelvas». Gedeón marchó a preparar un cabrito y panes ácimos, con unos 45 kilos de harina. Puso la carne en un cestillo, echó la salsa en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo presentó. El ángel de Dios le dijo entonces: «Coge la carne y los panes ácimos, deposítalo sobre aquella peña y vierte la salsa». Así lo hizo. El ángel del Señor alargó la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes ácimos, y subió un fuego de la peña que consumió la carne y los panes ácimos. Después el ángel del Señor desapareció de sus ojos. Cuando Gedeón reconoció que se trataba del ángel del Señor, dijo: «Ay, Señor, Señor mío, he visto cara a cara al ángel del Señor». El Señor respondió: «La paz contigo, no temas, no vas a morir». Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó el Señor Paz. Palabra de Dios. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará sus frutos. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Señor, tú tienes palabras
palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Que por estas palabras sean borradas nuestras culpas. Un momentito, déjame cerrar. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, enfrentarnos a la muerte de un ser querido es, podríamos decir, la situación más dolorosa, más triste por la que pasamos nosotros. Tener que separarnos, tener que despedirnos de un ser querido, de un ser amado, es lo que causa la aflicción más grande en el ser humano. Y hace un año que cada uno de los familiares de Rogelio se enfrentaron a la muerte. Y qué desesperanza, qué desilusión experimentaron al saber que físicamente pues ya él iba a desaparecer de en medio de ellos. Y ese es el dolor que experimentamos todos de frente a la muerte de un ser querido, de un ser amado. Lo más grande a lo que tenemos que enfrentarnos nosotros es a la muerte. Es a la muerte. Y la muerte llega así sin preguntarle. Llega y acaba con nuestros sueños, con nuestras ilusiones, con nuestras esperanzas. ¿Y qué nos queda de frente a la muerte? Pues fundamentarnos, cimentarnos en la esperanza cristiana, la esperanza en la resurrección. ¿Y por qué estamos hoy aquí reunidos? Pues para elevar
este sacrificio eucarístico, que es lo más sublime que tenemos como cristianos. Elevar este sacrificio eucarístico, que es lo más sublime que tenemos como cristianos, en favor del alma de nuestro querido hermano Rogelio Peralta. Así que por él elevamos este sacrificio eucarístico, implorando del Señor su misericordia en favor de su alma, y que si en algo él haya ofendido a Dios por debilidad o fragilidad, pues Dios lo perdone y lo encuentre digno de sí, y que finalmente él pueda descansar eternamente de esos dones eternos que solo Dios puede darle, que solo Dios puede conferirle. Pero a la vez también ofrecemos nuestras plegarias en favor de sus familiares, para que encuentren consuelo, paz y fortaleza, sobre todo en este primer aniversario de su partida o de su ausencia física en medio de la familia, en medio de la comunidad. Pero, mis queridos hermanos, tener que despedirnos de un ser querido sabiendo que esa persona ha sido una persona buena, una persona que se ha dado a querer, una persona de valores y virtudes, eso nos cuestiona. Eso nos lleva incluso a preguntarle a Dios: Dios, ¿por qué te lo llevaste? Dios, ¿por qué permitiste que enfermara, que muriera? Nos lleva a los cuestionamientos y a preguntarnos. O sea, que en medio del dolor surgen los por qué. El por qué tener que separarnos de ese ser querido, de esa persona especial, de ese padre, de ese abuelo, de ese esposo. El por qué tenemos que separarnos de esa persona especial. Sin embargo, debemos recordar que la muerte es una realidad inevitable, es una realidad ineludible. No podemos huir de la muerte. Todos la vamos a experimentar de una u otra forma, ya sea con la muerte propia, ya sea con la muerte de un ser querido, de un ser especial, de un pariente, de un amigo. Nadie escapa de la muerte, ni el mismo Jesús, escapó de la muerte. Él mismo la experimentó. Y cuando la experimentó, o cuando la iba a experimentar, cuando sabía que ya su muerte era pronta e inminente, se siente afligido. Recordemos la muerte de Lázaro, cómo la lloró Jesús. Lloró amargamente la muerte de su amigo Lázaro. Y luego ya, cuando era inminente su muerte, pues también llora. Y llora lágrimas de sangre por la pena, por la tristeza, por la conmoción interna que había en él de frente al misterio de la muerte. Y él sabía que su muerte iba a engendrar vida. Y aún así le dice al Padre: si quiere, aparta de mí este cáliz. O sea, líbrame de esta muerte que voy a sufrir. Líbrame de esta cruz. Pero también dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando parte un ser querido, un ser amado, tenemos que sepultarlo, pero no queremos dejarlo ir. No queremos dejarlo ir, porque es sumamente difícil el separarnos de un ser querido, de un ser amado, y saber que ya físicamente no estará en nosotros, pues nos causa desesperanza. Por eso, mis queridos hermanos, como cristianos, ante el misterio de la muerte, debemos pedir al Señor fortaleza, ya que ante la muerte de un ser querido no hay un pero que valga, no hay un yo te acompaño en tu sentimiento que pueda solucionar pues el dolor, la experiencia, no. Solamente Dios es consuelo y fortaleza para quienes se sienten afligidos, para quienes se sienten abatidos ante la muerte de un ser querido, de un ser amado. Y finalmente dice el libro de la sabiduría: la vida de los justos está en manos de Dios y no les tocará el tormento. Y ustedes más que yo, pues saben la vida que vivió nuestro querido hermano Rogelio. Ustedes más que yo saben, pues el estilo de vida que él vivió. Y dice la palabra: la vida de los justos está en manos de Dios y no les tocará el tormento. Si nuestro querido hermano
Rogelio fue una persona justa, pues está gozando ya de esos dones eternos que el Padre había reservado para él. Y una vez más, pues ofrecemos ese sacrificio eucarístico en favor de su alma. Pidamos a Dios por su eterno descanso y fortaleza y paz a cada uno de sus familiares. Finalmente, la liturgia de la palabra. Leemos el libro de Jueces. Y el libro de los Jueces nos presenta al primer juez que tuvo el pueblo de Israel, que fue Gedeón. Pero no es un juez entendido como lo entendemos nosotros aquí, sino que un juez tenía la tarea de salvaguardar la integridad del pueblo, de cuidarlo, de protegerlo. Y en este caso el juez Gedeón tiene la tarea de luchar por el pueblo, de cuidar al pueblo, de hacer que se haga justicia a los pobres, a los que son rechazados. Esa era la tarea de Gedeón. Y él encontraba esa tarea demasiado grandísima para él, demasiado grande para él, imposible. Pero luego entiende que en sí él no es que va a llevar la tarea, sino que Dios estará con él. Dios estará con él. Y esa guerra, esa lucha que él llevará a cabo, pues no la llevará a cabo solo, sino que Dios estará con él. El Evangelio finalmente, la misma realidad. Jesús pone un ejemplo de qué difícil es a un rico entrar en el reino. Y vuelve y repite, es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino. Decía Jesús. ¿Qué hacen los discípulos? Como hacemos nosotros, nos espantamos, nos sorprendemos, caramba, ¿y quién puede entrar entonces al reino? ¿Y quién se va a ganar el reino así? Y esa es la expresión de los discípulos, como que es algo también imposible, algo difícil, como Gedeón decía que es imposible entonces ganar la guerra, luchar solo. Así están los discípulos, es imposible entrar al reino, es imposible ganarse el reino, es imposible. Entonces recordemos que hasta donde llegamos nosotros es donde Dios comienza. Y en todas nuestras obras Dios debe ir delante, primeriándonos, abriendo camino. Y que en toda senda y proyecto debemos poner a Dios para que Él vaya adelante, quitando cualquier obstáculo y abriendo camino, primeriándonos. Pues mis queridos hermanos, pidamos en esta tarde por el eterno descanso el alma de nuestro hermano Rogelio. Que Dios sea bendito. Amén. Les invito a ponerse de pie y las oraciones que tenían preparadas la pueden hacer en este momento. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todos los consagrados, para que sigan mostrando al mundo la novedad del mensaje de amor que nos trajo Jesucristo, oremos. Te rogamos. Por nuestros gobernantes, para que el amor del Padre ilumine sus corazones a la hora de tomar decisiones, para que éstas favorezcan a los más débiles, oremos. Te rogamos. Por nuestro hermano Rogelio, que hoy cumple el primer año de su partida a la casa del Padre, para que descanse en la paz y en los brazos amorosos de Dios Padre y pueda contemplar su rostro, oremos. Te rogamos. Por la familia de don Rogelio, para que el Señor los consuele en su pesar y les fortalezca su fe en la resurrección, para que vivan con esperanza la espera de la eterna comunión, oremos. Por los más necesitados, los enfermos, los que enfrentan situaciones difíciles, por todos los que sufren por cualquier circunstancia, para que puedan experimentar el poder sanador de Dios en cuerpo, mente, espíritu, y estar rodeados del amor y el apoyo de los demás hermanos, oremos. Por todos nosotros,
para que Dios nos dé la gracia de reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana y de conocerlo como nuestro compañero constante en tiempos de soledad, nuestra alegría en tiempos de sufrimiento y nuestra esperanza segura en tiempos de incertidumbre. Oremos. Te rogamos. Escucha, Padre de amor, Padre de bondad, las oraciones humildes que te hemos presentado, también las intenciones que han quedado en el silencio de ustedes y que solo Dios conoce, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes, ofrecido por el eterno descanso de Rogelio, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos por tu siervo, Rogelio Peralta. Haz que, purificado por este sacramento, viva por siempre feliz en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él aceptó la muerte uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, hizo entregar su vida, para que todos tuviéramos vida eterna. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy, sus obispos auxiliares Valentín y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Rogelio Peralta, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Los demás difuntos: Casilda Tulia Persia, en cuarto día; Casilda García Coste, 18 años; Elsa Peña, Francisco Peña, y todos los demás difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente quienes piden liberación, sanación y protección, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hermanos, oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Simbólicamente intercambien la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús, nuestro Salvador. Dichosos son los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre, y solo hay tinaga pero no hay amor. Ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Si no sabe cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, tienes a tu madre, ahí 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 tienes a tu madre. Si está viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si está padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu madre. Si
si no sabe cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Oremos. Confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, por nuestro hermano Rogelio Peralta, que participó de tu alianza en la tierra. Purifícalo por esta celebración, para que pueda gozar eternamente de la paz de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento tienen unas palabras, las pueden hacer. Buenas tardes. Hoy recordamos con mucho cariño todos los momentos que logramos compartir junto a ti. Esos momentos llenos de risas y felicidad son los que mantienen tu alma viva junto a la nuestra. Hoy se cumple un año más de tu partida, pero sigue haciéndonos compañía siempre, día tras día. En nombre de la familia Peralta, queremos darle las gracias, en primer lugar, al Padre, por tomar un poco de su tiempo y venir a acompañarnos en este momento. También al coro y a la Hermandad del Corazón de Jesús, por el apoyo que siempre nos han dado. A todos los familiares y amigos, por siempre estar de nuestro lado. También a las personas que organizaron la misa. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Señor, dale descanso eterno. Señor, dale descanso eterno. El alma de Rogelio, de todos los fieles difuntos, por la misericordia en paz, descanse en paz, que así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre los suyos, y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor.